Seguimos en la línea y recibimos ahora al secretario general del Partido Socialista, diputado Gonzalo Sibila. Gracias por estar. No, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Vamos a hablar del plebiscito que impulsa el PIT-CNT con el apoyo del Partido Comunista y del Partido Socialista. Vamos a ver algunas placas de algunos economistas, lo que han dicho sobre esto en general de izquierda, ¿no? Martín Valcorba: el plebiscito del PIT-CNT implica un esfuerzo presupuestal que es imposible de financiar. Danilo Astori: el papel de las AFAPs es imprescindible y tendrá que seguir formando parte del sistema. Gonzalo Zunino, director del CIMBE: si se aprueba el plebiscito se genera una trayectoria del gasto previsional que en pocas décadas se tornaría inabordable. Y Hernán Bonilla, que dice: quien está a favor de la reforma previsional del PIT-CNT que no hable de primera infancia. Gonzalo, ¿por qué la abrumadora mayoría de la academia, izquierda, centro, derecha, hace advertencias tan graves sobre esto y ni siquiera el Cuesta Duarte del PIT-CNT se ha manifestado claramente sobre esto? ¿Por qué pensás que es? ¿Hay tanta gente equivocada? A ver, creo que es un tema grande y los temas grandes, los temas difíciles, en los que se plantean además posibles soluciones estructurales, soluciones que implican cambios de fondo, obviamente generan debate y generan también a veces una inercia o una respuesta un poco inercial, ¿no? Que es decir, si tenemos un sistema X configurado de esta manera, con estos pilares, con esta estructura, no hagamos el esfuerzo o no hagamos el movimiento de cambiarlo, porque eso podría llegar a tener efectos negativos, efectos, como se plantean ahí, prácticamente catastróficos. Yo creo que esto busca también llegar como un sentido común un tanto conservador, que está planteado en esta discusión con mucha fuerza, que es que en realidad si pretendemos tocar el fondo del tema, vamos a cometer un error insalvable, ¿no? Pero Astori, por ejemplo, es conservador. Yo no digo que Astori fuera conservador. Sí, Zunino. Yo no digo que Astori fuera conservador. Digo que la afirmación de Astori de que las AFAPs son centrales, medulares, importantes, es una afirmación discutible, ¿no? Indudablemente discutible. Hay mucha gente en el Uruguay que trabajó fuertemente para que las AFAP no existieran cuando se crearon, y después muchos que hemos afirmado durante muchísimo tiempo que no son una solución para el sistema previsional uruguayo. Yo pondría la discusión en términos un poco distintos. Diría: ¿para qué se crearon las AFAP? Bueno, según los objetivos que los propios creadores de las AFAP explicitaron, las AFAP se crearon para resolver un problema financiero del Banco de Previsión Social, un problema del sistema de seguridad social y jubilatorio en particular, que se consideraba insustentable. ¿Qué pasó después de todos estos años de aplicación de ese sistema? Volvemos a tener problemas financieros en el BPS, se vuelve a plantear la necesidad de una reforma que expande la acción de las AFAP. Pero ese planteo es contrafáctico, Gonzalo, porque si no hubieran existido no hubiéramos sabido qué hubiera pasado. Bueno, sí, en realidad sí hubiéramos, sabemos lo que hubiera pasado. Ese es contrafáctico, ese es contrafáctico. El que yo hago es fáctico, el que yo hago es fáctico. Es decir, ¿qué pasó? No estoy diciendo qué hubiera pasado si no hubieran existido. ¿Qué pasó con las AFAP? Pero según las estimaciones técnicas, y acá 2 más 2 son 4, siempre, el sistema no hubiera soportado. Podemos ir a una de las gráficas que tenemos que dale, justamente dale. Lo que muestra. Acá esto lo podemos manejar desde los números del Banco de Previsión Social, lo podemos manejar desde los números de CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas. En realidad las dos gráficas lo que nos van a mostrar es prácticamente lo mismo. Acá en azul lo que tenemos es la trayectoria que tendría el régimen previsional, y esto es medido a través del déficit del Banco de Previsión Social. Abajo tenemos en azul lo que sería con la ley 20.130, que es la última reforma establecida por este gobierno actual. En verde lo que tenemos es la ley 16.713, que es la ley de AFAP, es decir, cómo quedaba el régimen anterior. El régimen de AFAP muestra una trayectoria en la cual el déficit es creciente. La reforma que establece el gobierno ahora, que decías, Gonzalo, es en respuesta a que aquella reforma de las AFAP parecía insuficiente, no llega a cumplir aquel objetivo de estabilidad financiera en el largo plazo. Es cierto, y por eso se hace una reforma adicional. Ahora, con la reforma que plantea el PIT-CNT y que ustedes apoyan, la línea se convierte en la roja. La línea roja
lo que muestra es un déficit fiscal muchísimo más alto. Quiere decir que la reforma de las AFAP, que introduce las AFAP, soluciona parcialmente el problema, es decir, no lo soluciona del todo, y en el último año hubo que hacer ciertas enmiendas que podrían haber sido diferentes y que se podrían haber procesado de manera distinta, absolutamente de acuerdo, pero si no se hubiera hecho aquella reforma y si se deshace, como se plantea, el déficit va a ser mayor. ¿Y qué tanto mayor? Bueno, si lo vemos a 2100, es decir, lo vemos en el muy, pero muy largo plazo, hay un impacto muy significativo. Pasamos de un déficit de 2% a un 8,1%, es decir, 6 puntos adicional le agregamos. 6 puntos adicionales es mucho más de lo que hoy recibe todo el sistema educativo en materia de gastos. Capaz que uno dice, bueno, pero a 2100 ya no vamos a estar ninguno de nosotros. Capaz que es mirar muy en el largo plazo. Si lo vemos en los próximos 20 años, ya hay un impacto de 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB es un poquito menos de lo que recibe el sistema educativo, muchísimo más de lo que recibe incluso la primera infancia en su conjunto. Es un gasto significativo, es un impacto significativo el que se está planteando. La cuestión es, ¿estamos preparados como sociedad para poder abordarlo, afrontar ese número? Bien, lo primero es que estas estimaciones o estas proyecciones están basadas, como cualquier proyección, en supuestos, ¿no? Se construyen modelos y para poder realizar una proyección de estas características, además con este alcance, se establecen una serie de supuestos de cómo se va a comportar la economía, de cómo se va, cuál va a ser la relación entre activos y pasivos, bueno, un montón de elementos que siempre que se hacen estas proyecciones están planteados, ¿no? Cuando se instauraron las AFAP en Uruguay, también se presentaron cálculos. Y si uno mira los cálculos que se presentaron cuando se crearon las AFAP y lo que después pasó, el desvío fue enorme. De hecho, lo que se le planteaba al conjunto del sistema político y a la sociedad uruguaya era que esto iba a redundar en una mejora de los ingresos de los jubilados. Le decían a la gente, usted va a tener 2 jubilaciones, va a mejorar su capacidad, sus ingresos a partir de esta reforma, y que iba a resolver el problema financiero del Banco de Previsión Social. No pasó ninguna de las dos cosas. Es decir, las proyecciones que se hicieron con mucho rigor técnico, porque nadie cree que estas cosas se hagan mal adrede, digamos, ¿no? Se hacen estimaciones sobre la base de que van a pasar determinadas cosas que a veces pasan y a veces no pasan. Con esto no estoy diciendo que no haya que mirarlas, las proyecciones. Sí, y claramente también puede haber proyecciones distintas a partir de supuestos distintos, ¿no? Ahora, es un elemento que es importante, es un elemento a tener en cuenta. La pregunta que nos hacemos nosotros, que promovemos este plebiscito, ¿cuándo se plantea esto? La primera es, evidentemente el sistema así como está no puede seguir, no funciona bien, funciona muy mal, genera muchos problemas, muchos costos sociales y muchos costos financieros también. Lo que se planteó como una solución, que ahora se radicaliza, porque las AFAP, a partir de la reforma del gobierno, tienen una mayor incidencia, una mayor participación de la que tenían antes, porque se obliga a todo el mundo a ingresar a las AFAP, cuando eso no era así en el escenario anterior. No funcionó como solución al problema que se pretendía resolver. Entonces, ¿es esta una buena solución? ¿Es este camino el que el Uruguay inició en el año 96 con esta reforma una solución adecuada para el problema del sistema jubilatorio y del sistema de seguridad social en general? Nuestra respuesta es que consideramos que no por un contrafáctico, sino por un fáctico, por un análisis de lo que pasó, por un análisis de la realidad. Pero lo segundo es cuánta injusticia, cuánta desigualdad, cuántos problemas, cuántas carencias, cuántas privaciones estamos dispuestos a tolerar a nombre de una supuesta solución financiera que no es tal. Y acá voy a algo concreto. Si nosotros nos resignamos a que en el Uruguay las personas que tienen una jubilación mínima o una pensión mínima ganen menos que el salario mínimo nacional, que ya de por sí es una prestación, no es una prestación, es una referencia baja, estamos tolerando algo que es muy injusto. Pero Gonzalo, vos estás haciendo estimaciones, te referías recién a estimaciones que son del orden financiero o económico, ¿no? Pero vos que sos un hombre muy político, ¿no? Si hay un problema de déficit y el salario mínimo se va a equiparar a la jubilación mínima y sos gobierno, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que tenés para frenar ese déficit? Congelar el salario mínimo. Es obvio eso. Y puede ganar el frente como puede ganar la coalición multicolor, ¿verdad? Si vos me equiparás la jubilación al salario mínimo y eso me genera déficit, yo lo que voy a hacer para que las jubilaciones no aumenten es congelar el salario mínimo y voy a perjudicar a los trabajadores. Por otra parte,
sos una persona lo suficientemente inteligente como para saber, sin ser un técnico, que para jubilarte con 30 años de trabajo y 60 de edad y tener una jubilación decente, tenés que ser de las personas que más ganan. Porque un tipo que gana poco con 30 años de trabajo y 60 de edad va a ganar una miseria, ¿o no? Bueno, yo creo que los cálculos de lo que puede ganar una persona en esa condición, sin AFAP o con AFAP, teniendo en cuenta el resto de la normativa vigente hoy, ¿no? Más allá de que esto podría tener ajustes, son absolutamente beneficiosos para la solución sin AFAP. La solución con AFAP a ese tipo de trabajador lo perjudican notoriamente, los ingresos son menores. ¿A cuál trabajador? A un trabajador en esta condición que vos ponés. ¿De 30 y 60? ¿Decís? De 30 y 60, por ejemplo. ¿Pero pobre? ¿Es de los más pobres, decís vos? No digo que sea de los más pobres, digo que un trabajador en esa condición, con AFAP, tiene un ingreso peor que el que tendría por el régimen solidario sin la existencia de las AFAP en el medio. Por esto se habla de un problema de déficit. A ver, ¿por qué se dice que crecería el déficit? Porque se parte de la base de que se van a pagar jubilaciones mejores. Ese es el planteo por el cual se establece que aumentaría el déficit, porque se dice se van a pagar prestaciones mejores. Entonces acá a veces me parece que hay una inconsistencia en el razonamiento. Recién ¿no? estuvo sentado donde estás vos el que posiblemente sea tu ministro de Economía si el Frente Amplio gana, que es Gabriel O'Donnell, porque ahora sí nos están manejando como ministro de Economía. Y una cosa que nos dijo es, si sale esto, va a haber que votar nuevos impuestos casi seguro. Es decir, lo que hay que decirle a la gente es, el posible ministro de Economía de la izquierda está diciendo que si este plebiscito gana, los trabajadores van a pagar más impuestos. Bueno, ¿por qué los trabajadores pagarían más impuestos? La porque hay que pregunta financiar el déficit. ¿Y por qué los trabajadores tendrían que pagar más impuestos? ¿Y quién va a pagar si no? Acá me parece que hay datos muy elocuentes arriba de la mesa. En Uruguay, la renuncia fiscal, el gasto tributario, es decir, lo que el Estado renuncia de recaudar impuestos, equivale a más del 6% del Producto Interno Bruto. El promedio en América Latina es el 3,5%. Es decir, pero ahí Gonzalo está suponiendo que exoneramos prácticamente el doble. Está suponiendo que la actividad económica que se exonera, si la dejamos de exonerar, va a seguir funcionando y se va a seguir colocando en Uruguay. Yo no te estoy diciendo pasemos del 6,5 al 3,5 abruptamente. Te estoy diciendo, puede haber soluciones y de hecho hay propuestas arriba de la mesa. Me refiero, por ejemplo, al caso del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que exonera más de lo que recauda. Me refiero a cómo está diseñado el IRAE en la actualidad, que genera muchas inequidades la aplicación de ese impuesto, incluso para las propias empresas, ¿no? Porque estamos hablando de que el universo afectado son las empresas. Estoy hablando de exoneraciones incluso en aportes patronales a sectores que no lo necesitan, no a los pequeños comerciantes, no a los sectores que tienen dificultades para pagar un aporte patronal. Hay sectores de gran riqueza, de gran acumulación en el Uruguay, que tienen enormes exoneraciones tributarias. Antes de discutir aumentos de los impuestos a los trabajadores o de impuestos al consumo, como se ha dicho por ahí, como una especie de advertencia de que esto puede pasar, no podemos discutir este tema, no podemos en un gran diálogo social, que es la propuesta que tiene el Frente Amplio, con plebiscito o sin plebiscito, discutir un financiamiento más justo. El tema es el menú de opciones que tenés cuando lo que tenés que financiar en los próximos 10 años, 20 años, son 4 puntos del PBI. Si me dijeras, tenemos que financiar 0,2, 0,3, 0,4 y capaz que con algunas medidas puntuales pensados en sectores que tienen mayores ingresos. Bueno, capaz que por ahí, más allá de los efectos que después pueden discutirse, si se podría llegar a recaudar sin afectar, por ejemplo, el nivel de empleo. Pero más allá de eso, cuando hablamos de 4 puntos del PBI, no hay ninguna experiencia en el mundo que haya podido hacer algo así sin afectar otros aspectos como puede ser el nivel de vida y el nivel de ingresos de la gente. Otro punto que me parece interesante resaltar y yendo al razonamiento de los supuestos, porque vos decías, bueno, cuidado con estos números porque están basados en supuestos, los supuestos que una vez le erraron. Y recordemos, le erraron al revés, le erraron para abajo, en el sentido de fueron demasiado optimistas en su momento. Y ahora estamos hay diciendo... algo que tienen en común con esto. Siempre son muy benevolentes en las trayectorias respecto del efecto de las AFAP, respecto del efecto positivo de las AFAP sobre las finanzas públicas. Yo hay un elemento que no he visto considerar en ninguna de estas estimaciones, porque obviamente las economías son dinámicas y tienen muchos factores que se retroalimentan, que es el efecto multiplicador que podría tener por la vía del consumo, de la recaudación, que personas que hoy ganan
17.000 pesos pasen a ganar 22, por ejemplo, o 23, que la van a consumir, no lo van a ahorrar ni abajo del colchón ni en un banco, porque no tienen capacidad de ahorro. Ese elemento no es un elemento que esté considerado. No es un elemento que esté considerado el efecto sobre la asistencia financiera que le brinda el Estado al BPS, ¿no? Por efecto de las transferencias que el BPS le realiza a las AFAP. El BPS paga un costo por el sistema de AFAP. El BPS tiene un montón de gastos desde el punto de vista administrativo, de funcionamiento, etcétera, por las transferencias en sí, pero además hay un montón de ingresos que no van al BPS, que van a las AFAP. Entonces, la cuenta es mucho más complicada, involucra mucho más factores. Cuando esa plata va a las AFAP, después, ¿qué queda? ¿Queda en las AFAP mismo? ¿O hacia dónde va realmente la plata que va a las AFAP? Y bueno, hay una parte de la plata que va a las AFAP que en realidad va a los dueños de las AFAP porque se cobran comisiones, obviamente, por gestionar ese dinero, por invertir ese dinero. ¿No? Un 0,3%. Sí, las bajamos porque eran más altas y las bajamos en el periodo pasado, ¿no? Tenemos una gráfica, bajamos en el periodo pasado. Pero tenemos una gráfica para ver la comparación con el mundo y con la media de la OCDE de cuánto cobran las AFAP en Uruguay. Ahí tenés la gráfica, mirá dónde está Uruguay. La de rojo es el promedio de la OCDE, ¿no? Es decir, que si lo comparamos con el resto de distintos países desarrollados y no tan desarrollados, no es tanto lo que las AFAP cobran, ¿no? Hay algo interesante ahí, Gabriel, que es que tenés pocos países para comparar, porque en realidad son muy pocos los países que tienen AFAP. Son, no sé si 12, además de Uruguay, o no sé si en la gráfica están todos. No están todos. Pero en total son alrededor de 12, eran 30, 18 fueron para atrás. Es decir, si el sistema fuera tan perfecto, tan positivo desde el punto de vista de sus resultados para la población y para el erario público, por ahí estaría un poco más extendido, ¿no? Ahora, creo que las recomendaciones, sobre todo de organismos como OIT, por ejemplo, es tender hacia sistemas mixtos, no sistemas de AFAP exclusivos, no sistemas de un pilar exclusivos. Algunos son mixtos solidario, y otros son exclusivos. Algunos son mixtos y otros son exclusivos. Pero hoy la literatura y los organismos internacionales van hacia justamente la recomendación de pilares mixtos donde un sistema de ahorro previsional conviva con un sistema solidario. Son pocos los países que le están siguiendo la recomendación. Quiero decir, y esto evidentemente es por algo, ¿no? Es porque esto tiene un efecto nocivo que lo estamos viendo en la reforma que tuvimos que discutir el año pasado. O sea, nosotros cuando formulamos esta propuesta no lo hacemos contra la reforma del gobierno. Esto también lo quiero aclarar. Contra la reforma del gobierno uno podría haber puesto, y me gusta ser bien honesto. Es contra la reforma del 96. Exacto, involucra aspectos de la reforma del gobierno, por ejemplo el de la edad, porque estamos planteando establecer en la Constitución de la República un derecho, que es el derecho a jubilarse con 60 años de edad, no la obligación de jubilarse a los 60 años de edad. Se pueden generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo, etcétera, pero un derecho en ese sentido. Estamos planteando una cuestión referida a la suficiencia de las prestaciones, en lo que refiere a las mínimas, ¿no? Estamos planteando consagrar la seguridad social como un derecho humano, dejar establecido eso en la Constitución, y como correlato de eso, prohibir el lucro en la seguridad social y prohibir la existencia de mecanismos de ahorro individual que generan este tipo de efectos, que son efectos que no son positivos ni desde el punto de vista de las finanzas públicas ni desde el punto de vista de las prestaciones que la gente recibe. Promedio de las prestaciones por AFAP, 6.000 pesos. Es decir, hemos visto recibos una y otra vez de gente que te dice cobro 2.000 pesos por la AFAP. El problema, Gonzalo, es que todavía no se jubiló. No hay un solo jubilado que haya tenido 30 años de aportes al sistema de AFAP, simplemente porque todavía el sistema de AFAP no alcanzó la maduración suficiente como para poder para mucha gente que está recibiendo ingresos por AFAP. Pero no llegó a trabajar 30 años. Porque son 30 años. La cantidad de años de aporte. Es decir, este es otro supuesto de una proyección que podría decir: si completás los 30 años de aporte a la AFAP, entonces tu prestación va a ser un poco mejor. Incluso durante el gobierno del Frente Amplio se hizo cambios en la regulación que permitió, por ejemplo, el hecho de tener un fondo no solo de acumulación, sino de crecimiento, que permitía en los primeros años en que un trabajador aporta, darle cierta flexibilidad adicional a la AFAP para poder colocarlos en activos que son más rentables, no para la AFAP, sino para el trabajador. Eso lo que permite es los trabajadores que
tengan, digamos, su trayectoria laboral dentro de estas nuevas regulaciones que flexibilizan a las AFAP, también van a tener una rentabilidad más alta. Entonces, como este sistema, al igual que cualquier sistema previsional, ha ido evolucionando, no solo no cumpliendo con supuestos iniciales, sino también modificándose sobre la marcha, y al ponerlo en la Constitución y grabarlo en piedra, va a ser difícil que esto se pueda seguir modificando así. Y si vos decís que los supuestos son difíciles de cumplirse y que no tenemos la certeza de que esto va a evolucionar o un poco más para arriba, un poco más para abajo, ¿no es bravo ponerlo en la Constitución en vez de ponerlo en una ley que después lo podemos ir adaptando? Mira, te diría dos cosas. Una tiene que ver con retomar algo que planteaba Gabriel, que planteaba un dilema interesante. Él decía, si yo voy a tener una mayor erogación, un mayor gasto, ¿no? Y le toca manejar la economía a alguien que por ahí no tiene su foco o su prioridad puesta en el ingreso de los trabajadores, se va a utilizar la variable del salario mínimo como mecanismo para impedir el crecimiento del déficit fiscal, ¿no? Grosso modo, planteaba esta hipótesis. Yo, tomando un poco el corazón de ese razonamiento, que se aplica también en otras cosas. Se aplica cuando uno habla, por ejemplo, de gravar más algunos sectores del capital. Hay una forma de razonar que, desde el punto de vista de cómo funciona el sistema, tiene lógica, que te dice, mira, si vos grabas más al que invierte el capital, al que está al dueño, digamos, de una determinada empresa o que tiene mucha incidencia en una cierta rama de actividad, eso va a redundar en menores salarios o en menos inversión, y por ende lo terminan pagando los trabajadores igual, ¿no? Yo voy al razonamiento que vos hacías. Vos decías, bueno, si la gente durante 30 años corridos aporta a una AFAP, entonces su jubilación va a ser mejor que las jubilaciones que ahora están dando las AFAP. Lo que resulta es que los que todavía no se jubilaron no contaban con que iba a venir una reforma con la que vino el año pasado. Entonces, lo que vos podías tener de relativa ventaja o de mejora de tu ingreso producto de ese aporte continuo durante 30 años, no lo vas a tener porque por otro lado te están perjudicando por la vía de otro ajuste. Es decir, es una lógica de encierro tal en la que no nos podemos plantear ningún cambio, porque siempre que intentemos un cambio va a haber una revancha, digamos, ¿no? Y la revancha siempre va a ser en contra de los trabajadores. Eso es lo que algunos de nosotros no nos resignamos, ¿no? Asumimos que lograr avances que queden cristalizados en la legislación y en algunos casos en la Constitución de la República puede ser un elemento, un factor positivo a la hora de pensar todas estas luchas o estos elementos que van a estar en juego en el futuro, ¿no? Y lo de grabar en piedra, con esto cierro, Gabriel, si el plebiscito sale, va a quedar muy claro que la Constitución no está grabada en piedra. La Constitución se puede modificar, ¿no? Ya ha pasado otras veces y puede volver a pasar en el futuro. Por ende, si hay necesidad de modificar algo de lo que quedó escrito en la Constitución, lo va a poder hacer la ciudadanía. El tema es que es la ciudadanía la que está invitada a expresarse sobre este tema, a decidir si le parece razonable esta propuesta, ¿no? Y puede ser la ciudadanía también la que en el futuro evalúe que hay que modificar algo si lo ve necesario. Vamos a una tanda y volvemos, que nos quedan pocos minutos, ¿sí? Seguimos en la mira con el secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila. Gonzalo, una cosa que nos decía O'Donnell es que en Uruguay hay una profunda infantilización de la pobreza, ¿no? Y que quienes requieren una inversión son los niños y la primera infancia, y no necesariamente los adultos mayores, que son 10 veces más ricos o 10 veces menos pobres que quienes transitan la primera infancia. Yo te he escuchado decir que los abuelos reciban una buena jubilación puede ser una manera de paliar la pobreza infantil, pero no hay, Gonzalo, yo es un tema que me preocupa mucho. Lo sé. Y no hay ningún experto que maneje el tema de la pobreza infantil que vaya como una manera de combatir la pobreza infantil por ese lado que vos planteás. La única manera de combatirla es con asistencias directas donde los niños están. Tengan abuelos, padres o hermanos, no importa. Dice el CIMBE, el escenario de infantilización de la pobreza que existe en el país requiere de un mejor balance intergeneracional de la protección social, fortaleciendo las prestaciones directas hacia la infancia y la adolescencia y generando una mayor cobertura de los riesgos en el cuidado. Es decir, yo entiendo que vos puedas tener ese argumento, pero no va contra
toda la lógica, y lo que estaríamos haciendo acá es transferir dinero hacia los sectores que menos lo necesitan en comparación con quienes sí más lo necesitan. Bien. Yo no creo, Gabriel, que los problemas de pobreza infantil se resuelvan con esta reforma constitucional. Eso es lo primero que quiero decir. No lo afirmé nunca, ni lo afirmo ahora. No se resuelven con esta reforma constitucional. Eso es absolutamente así. ¿Pero se podrían agravar? ¿Se podrían agravar en la medida que hay un montón de dinero que va hacia los adultos mayores y no hacia los...? Creo que no se agravan, ahora explico por qué, y creo que puede haber un efecto indirecto, positivo, sobre algunas estructuras familiares en las cuales las personas jubiladas son parte de la provisión de ingresos en hogares donde hay niños y niñas, y esto lo conocemos todos, lo sabemos todos, lo vemos todos en los barrios, en el contacto con la gente, ¿no? ¿Por qué creo que no se agravaría con esta reforma? Porque creo que cuando las cosas se plantean en esos términos se nos enfrenta a un falso dilema, ¿no? Acá parece que la contradicción es entre los viejos más ricos y los niños más pobres. En realidad, cuando nosotros hablamos de aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, no estamos hablando de los que dentro de ese promedio, digamos, levantan el promedio para arriba. No estamos hablando de las personas mayores con mayores ingresos. Estamos hablando de los de menores ingresos. Eso por un lado. Pero en segundo término, los recursos que tiene el Uruguay para distribuir no se distribuyen entre viejos y niños. El proceso distributivo es mucho más complejo que eso, ¿no? Yo digo, es justo que las AFAP reciban el dinero que reciben y tengan las ganancias que tienen, que son muy buenas, porque más allá de las comisiones tienen ganancias muy buenas, con un negocio seguro que lo garantiza el propio Estado, con los dineros de los trabajadores, mientras que hay la cantidad de niños pobres que hay en el Uruguay. Pero es justo que exoneremos, que tengamos más del 6% del PBI de exoneraciones tributarias, en algunos casos en gravámenes a la riqueza, mientras existen la cantidad de niños pobres que existen en Uruguay. Es decir, tenemos que rediscutir los recursos, la distribución de los recursos, mirando el mapa completo, no mirando cuánto gastamos en los jubilados que ganan 17.000 pesos y los niños pobres, digamos, no pensando en esos términos. Ahora, porque si el problema fuera el lucro de las AFAP, en realidad la reforma lo que diría es se prohíbe el ejercicio, digamos, de esa actividad por parte del sector privado, pero sin embargo también cuando hay una FAP pública como es República FAP, también cae en la misma bolsa y estamos justamente deshaciendo todo el sistema, no solo la parte privada. La FAP pública tiene lucro. Te dejo la respuesta y terminamos. Responde. Responde y termina. Sí. No, la FAP pública también tiene lucro, también obtiene ganancias. El tema es que obviamente al ser de propiedad pública el destino de esas ganancias es otro, ¿no? Pero tiene ganancias también. Y yo creo que sí se pueden idear mecanismos de ahorro colectivo, que eso no está impedido por la papeleta. Los mecanismos de ahorro colectivo que existen en otros lugares, que existen en el Uruguay también, en algunos pequeñas experiencias, digamos, son mecanismos que podrían contribuir a un nuevo diseño del sistema. Todo esto creo que tiene que ser objeto de una discusión profunda posterior. Lo que dejaría establecido la reforma constitucional son 3 pilares que serían la base para un diálogo social en otra cancha, no en la cancha que tenemos hoy, que es muy injusta. Gonzalo, te agradezco mucho. Y sabes que tenemos pensado ver si podemos lograr un debate acá entre técnicos. ¿Quién nos recomendás que apoye el... ¿De qué palo? ¿Técnico de qué palo? Un técnico que apoye el economistas. Sí, un técnico. Bueno, porque técnicos hay, podrían ser economistas, podrían ser abogados. Porque están economistas, sí. Por ejemplo, para decirte algunos que tengo muy cerca, Daniel Olesker, lo podés llamar, que con mucho gusto. Mauricio Zunino, el intendente de Montevideo, el hermano siempre lo citan, pero a Mauricio, que también es un académico y lo citan menos, pero también está para venir. Muchas gracias por haber estado, Gonzalo. Arriba, gracias a vos. Gracias, Fede. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de